¿Cuáles son las señales de alerta cuando tratamos con alguien maligno? Antes de comenzar, quiero invitarte a dejar un comentario si alguna vez has sentido la presencia de alguien con maldad en tu vida. Si conoces a alguien que está lleno de ira o parece estar influenciado por fuerzas oscuras, ¿qué fue lo primero que notaste? Las personas elegidas por Dios, muchas veces, sienten estas presencias sin ver un solo acto visible de maldad. Este es un don que Dios les da, un discernimiento que va más allá de lo evidente. Si estás aquí y te sientes tocado por esta predica, estaremos orando juntos por aquellas personas llenas de odio, rencor y envidia, para que Dios, con su misericordia, las libere. Al mismo tiempo, oraremos por todos aquellos que desean desarrollar su don de discernir el mal y alejar la oscuridad que se oculta. Escribe en comentarios: Señor, líbrame de todo mal. Que la luz de Dios te guíe siempre. La vida a veces nos sorprende con personas que, aunque parecen tener buenas intenciones, dejan una sensación incómoda en nuestro interior. Es como si algo no estuviera del todo bien, aunque no se pueda señalar con certeza qué es. Jesús, en Mateo 7:15, nos hace una advertencia clara: cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con apariencia de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Este pasaje, tan profundo, nos invita a mirar más allá de la fachada que las personas muestran. Nos recuerda que no todo lo que parece bueno lo es, y que tenemos que estar alerta, discerniendo cuidadosamente las señales de una maldad oculta que, a veces, se disfraza de bondad. Es curioso cómo las malas intenciones rara vez se presentan de manera tan obvia. Si fueran evidentes, sería más fácil protegernos. Pero no es así. La maldad suele ocultarse detrás de una sonrisa cálida o de palabras que, en principio, parecen sinceras. Es como si fuera un enemigo invisible que espera su momento para hacer daño, dividir y destruir. Este escenario no es nuevo, y encontramos ejemplos claros en la Biblia. Uno de los más trágicos es el de Judas Iscariote. Desde fuera, él parecía un discípulo fiel, alguien que caminaba al lado de Jesús, aprendiendo de él, compartiendo su mensaje y siendo testigo de sus milagros. Sin embargo, en su corazón, Judas guardaba pensamientos egoístas y traicioneros. Su apariencia de seguidor comprometido era solo una máscara, porque, en su interior, albergaba la oscuridad de la traición. Eventualmente, entregó a Jesús por 30 piezas de plata, un acto que reveló la verdadera naturaleza de su corazón. Este ejemplo nos deja claro que, a veces, las personas cercanas a nosotros pueden tener intenciones ocultas, y eso nos lleva a reflexionar sobre la importancia de no dejarnos engañar por las apariencias. ¿Te ha pasado alguna vez que, a pesar de tener sospechas, prefieres no creer que alguien que consideras cercano podría tener malas intenciones? Tal vez te dices a ti mismo: no puede ser. No está actuando de mala manera. Es natural querer confiar en los demás, pero la Biblia nos llama a ser sabios y prudentes en nuestra manera de evaluar a las personas que nos rodean. En 1 Samuel 16:7, Dios le dice a Samuel: el Señor no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Este versículo es un recordatorio de que no debemos quedarnos con lo superficial. La verdadera naturaleza de las personas solo se revela cuando miramos más allá de lo que vemos a simple vista. Quizás te estés preguntando cómo puedes discernir la maldad cuando está tan bien disfrazada. La respuesta no siempre es sencilla, pero la sabiduría de las Escrituras nos ofrece herramientas para poder identificarla. Jesús, en Mateo 7:16, nos dice: por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? De un mismo modo, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Este es un principio clave: lo que una persona hace finalmente revela su verdadera naturaleza. Aunque pueda intentar esconder su maldad al principio, tarde o temprano sus actos hablarán más fuerte que sus palabras. Imagina por un momento que estás cultivando un jardín. Al principio, todas las plantas pueden parecer similares. Pero, con el tiempo, algunas empezarán a dar frutos dulces, mientras que otras producirán frutos amargos, incluso dañinos. Las personas son igual. Si observas con atención su comportamiento, verás qué frutos están produciendo en tu vida. ¿Te brindan paz, amor, confianza? ¿O por el contrario, te dejan con incertidumbre, conflictos y dolor?
Este es un buen indicio de que algo no está bien. No debemos apresurarnos a juzgar a todos los que se cruzan en nuestro camino, pero la prudencia y la sabiduría nos piden que seamos cautelosos a la hora de permitir que las personas entren en nuestra vida. Un signo claro de manipulación es cuando una persona empieza a mostrar una versión idealizada de sí misma. A menudo, las personas malvadas son expertas en adaptar su comportamiento y palabras para ganarse nuestra confianza, pero sus intenciones no son genuinas. Como el caso de Absalón, el hijo del rey David, quien en 2 de Samuel 15:26 se muestra como alguien preocupado por la justicia, pero en realidad su objetivo era usurpar el trono de su propio padre. La maldad no siempre se presenta con agresividad. A menudo se disfraza de amabilidad, de generosidad, para obtener lo que busca, pero su fin es egoísta y destructivo. Las personas malvadas también suelen utilizar las emociones como herramienta de manipulación. A menudo nos hacen sentir responsables por sus problemas o nos cargan con una culpa que no nos pertenece. Nos hacen creer que somos responsables de su bienestar o felicidad. Esto es una táctica sutil para controlarnos, desviarnos de nuestros propios objetivos y ponernos al servicio de sus deseos egoístas. En Proverbios 4:23 se nos aconseja, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto significa que debemos proteger nuestro corazón y nuestras emociones. No podemos permitir que las intenciones de otros nos desvíen del camino que Dios ha trazado para nosotros. Sin embargo, es importante recordar que la maldad no puede ocultarse para siempre. Al final, sus verdaderos colores siempre se muestran, especialmente cuando la persona enfrenta situaciones fuera de su control. Puede ser una reacción desmedida a una crítica constructiva, una actitud egoísta cuando las cosas no salen como esperaban, o incluso un comentario aparentemente inofensivo que revela sus verdaderas intenciones. Estos son momentos clave para discernir, para actuar con sabiduría y proteger nuestro corazón de la influencia negativa de estas personas. Es esencial también tener presente que, aunque la maldad se presenta en las personas, nuestra lucha no es contra ellas, sino contra las fuerzas del mal que operan detrás de ellas. La Biblia nos llama a amar a nuestros enemigos, a orar por ellos, pero también a ser sabios y protegernos de lo que puede dañarnos. Nos invita a estar alertas, a discernir y a buscar siempre la luz de Dios en medio de la oscuridad. Y mientras oramos por aquellos que están llenos de maldad, también debemos pedir a Dios que nos dé la sabiduría y el discernimiento para navegar en este mundo con un corazón puro y protegido, confiando siempre en su guía. Efesios 6:12 lo expresa de manera clara: nuestra batalla no es contra seres humanos, sino contra poderes invisibles, contra autoridades y potestades que gobiernan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas que se encuentran en las regiones celestes. Este versículo nos invita a enfrentar las situaciones difíciles con un discernimiento espiritual profundo, y no solo confiar en nuestras fuerzas humanas. Hoy en día, es fácil caer en la trampa de ver el conflicto a nuestro alrededor solo con los ojos de lo visible. A veces, dentro de nuestro entorno laboral, familiar o social, nos encontramos con personas que parecen amigables y serviciales a primera vista, pero que en el fondo están sembrando discordia, creando divisiones o alimentando tensiones con chismes o comportamientos destructivos. Puede que alguien, que en apariencia parece tan confiable, sea el causante de toda una serie de problemas. Este tipo de situaciones, aunque parecieran ser simplemente una cuestión de malas relaciones interpersonales, en realidad son una manifestación de la lucha espiritual que se menciona en el texto. Lo que Efesios 6:12 nos llama a reconocer es que el verdadero enemigo no está en esa persona que nos molesta o en el conflicto que vivimos. Más allá de la superficie, hay una guerra invisible que está siendo librada, una batalla espiritual por nuestra paz, por nuestra mente, por nuestra fe. Es una batalla que no se puede enfrentar solo con palabras duras, con confrontaciones directas o con actitudes de enojo. Necesitamos buscar la guía de Dios con humildad y sabiduría, pidiendo su dirección para no caer en provocaciones, ni en actitudes que puedan sumarnos a esa guerra destructiva. Tomemos, por ejemplo, esos momentos en los que, en nuestro lugar de trabajo, somos testigos de cómo alguien manipula situaciones, o cómo ciertas personas aprovechan cualquier oportunidad para crear discordias entre compañeros. Puede que todo parezca estar bajo control, pero de pronto surge una chispa que hace que todo estalle.
Y en esos momentos, podemos pensar que la respuesta está en enfrentarnos de manera frontal a esos problemas, pero la verdadera victoria se encuentra cuando, con discernimiento espiritual, entendemos que la lucha no es solo contra lo que vemos, sino contra esas influencias invisibles que nos arrastran a la división. Es fundamental no dejarnos arrastrar por la corriente de la frustración o el resentimiento. No podemos olvidar que nuestro verdadero propósito es vivir según los principios que Dios nos ha enseñado en su palabra. Para discernir cómo actuar, necesitamos más que nunca acercarnos a Él, permanecer en oración constante, meditar en sus enseñanzas y permitir que su Espíritu Santo nos guíe en cada paso. Y aunque este proceso sea difícil y a veces doloroso, podemos estar seguros de que Dios nos dará la fortaleza para mantenernos firmes sin que nuestra fe se tambalee. Además, no estamos llamados a caminar solos en este proceso. Es crucial rodearnos de personas que compartan nuestra fe y que nos ayuden a mantener nuestra visión clara. Proverbios 27:17 nos dice que el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Esto significa que, en nuestras interacciones con personas piadosas, podemos encontrar no solo apoyo, sino también la sabiduría necesaria para manejar las situaciones más difíciles. En aquellos momentos cuando nuestras fuerzas flaquean, una palabra de aliento, una oración compartida o una conversación llena de sabiduría puede ser la chispa que necesitamos para salir adelante. Hoy más que nunca, vivimos en un mundo donde las tensiones parecen aumentar, donde las relaciones se fragmentan rápidamente y los conflictos surgen de maneras inesperadas. Sin embargo, no debemos olvidar que, aunque la maldad y la división puedan parecer prevalecer, Dios siempre está presente para darnos la victoria en medio de todo eso. Es importante no dejar que las circunstancias nos arrollen, sino que, en lugar de eso, debemos seguir buscando el rostro de Dios en todo momento. Y aunque en ocasiones el desgaste emocional y espiritual sea grande, no estamos solos en esta lucha. La comunión con Dios, y con aquellos que nos apoyan en la fe, es lo que nos da las fuerzas para seguir adelante. Cuando enfrentamos las dificultades de la vida con una actitud de oración, de paciencia y de confianza en el Señor, podemos estar seguros de que Él nos dará todo lo necesario para superar cualquier adversidad. En los momentos de mayor incertidumbre, podemos encontrar consuelo en la verdad de que nuestra lucha no es en vano, y que el Señor está de nuestro lado, ayudándonos a discernir, a actuar y a vencer. De esta manera, cada día que enfrentamos los desafíos de la vida, podemos recordar que no estamos luchando solo contra lo visible. Estamos luchando contra aquellas fuerzas que quieren desestabilizar nuestra paz y destruir nuestra fe. Y aunque a veces el camino sea complicado, sabemos que con la ayuda de Dios y con el respaldo de aquellos que nos rodean en la fe, la victoria siempre está al alcance de nuestra mano. Primero de Juan 4:1 nos invita a reflexionar profundamente sobre cómo debemos manejar las palabras que escuchamos en nuestro caminar diario. Nos dice, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sometan todo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Este pasaje nos recuerda la importancia de ser cautelosos con lo que se nos dice. No todo lo que parece ser verdad lo es, y no todas las intenciones detrás de las palabras son puras. Es esencial evaluar lo que escuchamos a la luz de la palabra de Dios, poniendo a prueba cada palabra y motivación para discernir si realmente proviene de Él. A lo largo de la vida, encontraremos a personas que usan sus palabras con fines egoístas, para manipular a otros o justificar acciones que están fuera del camino de Dios. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la historia de Saúl, el primer rey de Israel, quien utilizó las palabras para cubrir su desobediencia ante Dios. En 1 de Samuel 15, Dios le había dado una orden clara: destruir completamente a los amalecitas y todo lo que les pertenecía. Sin embargo, Saúl decidió guardar parte del botín y cuando el profeta Samuel lo confrontó, en lugar de reconocer su error, Saúl trató de desviar la atención diciendo que el pueblo había tomado lo mejor del botín para ofrecerlo al Señor. En lugar de enfrentar su falta, Saúl utilizó palabras para justificar su desobediencia, lo cual es un claro recordatorio de cómo las palabras pueden ser manipuladas para ocultar la verdad y evadir responsabilidades. Este relato resalta algo importante: las palabras manipuladoras a menudo buscan distraer o desviar la atención de lo que realmente importa.
En Proverbios 12:19, encontramos un versículo que nos ofrece una gran lección: los labios veraces permanecen para siempre, pero la lengua mentirosa solo dura un momento. Aunque las palabras falsas o manipuladoras puedan parecer efectivas a corto plazo, la verdad siempre saldrá a la luz, y es una verdad que prevalecerá. Este versículo nos da una gran esperanza al recordarnos que, aunque enfrentemos engaños, Dios ve la verdad y actuará en su tiempo para revelarla. Cuando nos enfrentamos a palabras malintencionadas o engañosas, es importante no responder con ira o venganza, sino con sabiduría y paciencia. En Romanos 12:17 y 18, Pablo nos exhorta a no pagar a nadie mal por mal, procurar hacer lo que es correcto a los ojos de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Este llamado no significa que debamos tolerar la manipulación, sino que debemos enfrentarnos a ella con una actitud que refleje la gracia y la sabiduría de Dios. Es en este proceso que la solución no radica en el enfrentamiento directo o en constantes discusiones, sino en buscar la verdad, buscar fortaleza en Dios y actuar con discernimiento. Efesios 4:29 también nos da una guía práctica al decirnos: no dejen salir de su boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que dé gracia a los que escuchan. Este consejo nos anima no solo a evitar responder al mal con mal, sino a asegurarnos de que nuestras propias palabras reflejen el carácter de Cristo. Cuando nuestras palabras buscan edificar y traer gracia, no solo estamos siendo fieles a Dios, sino que también somos un faro de luz en medio de la oscuridad que pueden generar las palabras dañinas. La mejor defensa contra las palabras manipuladoras es tener nuestra identidad y confianza firmemente ancladas en lo que Dios dice sobre nosotros. Cuando conocemos su verdad, cuando nos aferramos a ella y permanecemos firmes en ella, somos menos susceptibles a los engaños que pueden surgir a nuestro alrededor. En Juan 8:32, Jesús nos recuerda: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Al meditar en la palabra de Dios, permitiendo que ella guíe nuestro corazón y mente, desarrollamos una sensibilidad que nos ayuda a discernir las intenciones detrás de las palabras. Es esta verdad la que nos protege, la que nos fortalece para navegar en un mundo donde las palabras pueden ser usadas como armas. Dios nos ha dado el don de su Espíritu Santo, quien nos ayuda a discernir lo que es verdadero y puro. Santiago 1:5 nos asegura: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Con esta promesa, podemos estar tranquilos, sabiendo que no enfrentamos estas situaciones solos. Contamos con la sabiduría divina para enfrentar incluso las circunstancias más complejas, confiando en que Dios nos guiará y nos dará el entendimiento que necesitamos. Cuando comprendemos el poder de las palabras y el impacto que pueden tener en nuestras vidas, nos volvemos más cuidadosos con lo que permitimos entrar en nuestro corazón. Al poner nuestra confianza en Dios y buscar su guía, podemos protegernos de aquellos que intentan manipularnos con palabras dulces pero con intenciones oscuras. Dios nos llama a ser luz en medio de las tinieblas, y al caminar en su verdad, podemos hacerlo con la seguridad de que su verdad siempre prevalecerá sobre cualquier engaño. La envidia es una de las emociones más destructivas que una persona puede albergar en su corazón. Aunque a menudo se disfraza de algo inofensivo, su impacto es profundo, afectando no solo a quien la siente, sino también a quienes la rodean. Proverbios 14:30 nos advierte: el corazón apacible da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Este versículo no solo describe el daño de la envidia, sino que también nos invita a reflexionar sobre cómo puede ser una señal de maldad oculta en alguien cercano. La envidia no es solo un sentimiento, es una actitud que refleja un profundo descontento con las bendiciones de los demás y una desconexión con la paz que solo Dios puede otorgar. Desde los primeros relatos de la humanidad, la envidia ha estado presente como una fuerza destructiva. En Génesis 4, vemos la historia de Caín y Abel, dos hermanos que ofrecieron sacrificios a Dios. Cuando la ofrenda de Abel fue aceptada y la de Caín no, en lugar de corregir su actitud, Caín permitió que la envidia creciera dentro de él, llevándolo a cometer el peor acto imaginable: asesinar a su hermano. Este evento no solo marcó la primera muerte en la historia de la humanidad, sino que mostró cómo la envidia puede llevar a la destrucción de una persona y sus relaciones.
En nuestro caminar por la vida, la oración juega un papel fundamental en nuestra lucha contra la envidia. Cuando esta emoción comienza a aflorar en nuestro corazón, debemos llevarla inmediatamente ante Dios. Es un acto de humildad y rendición, pidiendo ayuda para soltar esa sensación que nos ahoga y poder ver las cosas desde su perspectiva. En el Salmo 139, versículos 23 y 24, David nos invita a hacer esta introspección: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Esta oración nos anima a permitir que Dios revele cualquier área de nuestro ser que necesite ser transformada. La envidia no tiene por qué definir nuestras relaciones o nuestra vida. Con la ayuda de Dios, podemos aprender a identificarla, enfrentarnos a ella y, lo más importante, superarla. Al hacerlo, no solo encontramos paz en nuestras vidas, sino que nos convertimos en instrumentos de reconciliación y unidad donde Él nos ha colocado. Las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, resumen esta verdad de manera clara: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La envidia es una de las herramientas que el enemigo utiliza para robarnos la alegría y destruir nuestras relaciones. Pero Jesús nos ofrece un camino diferente, uno que nos lleva a una vida plena, abundante y llena de su presencia. Al seguir los pasos de Cristo, podemos liberarnos de la trampa de la envidia y caminar con libertad y gozo, cualidades que solo Él puede brindarnos. Sin embargo, otra herramienta que el enemigo utiliza de manera más insidiosa es la manipulación emocional. Esta forma de control es una de las más sutiles y destructivas que puede emplear una persona malvada. Se infiltra en las relaciones de manera casi imperceptible, creando un entramado de control que, muchas veces, pasa desapercibido hasta que ya ha causado un daño profundo. Aquellos que dominan esta táctica no buscan solo herir de manera evidente, sino ejercer una influencia constante que mina la confianza, genera dependencia y, finalmente, debilita el espíritu. La Biblia nos recuerda que no debemos ignorar las intenciones de los malvados, pues su propósito siempre es sembrar destrucción y caos. En Proverbios 26, 24 y 25, leemos: quien odia disimula con sus labios, pero en su interior abrigas engaño. Aunque su discurso sea amable, no confíes en él, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Este versículo nos llama a la vigilancia. Debemos estar atentos incluso cuando las palabras parecen dulces, pues la manipulación se disfraza en un falso interés o preocupación. La manipulación emocional no solo actúa como una estrategia consciente, sino que también se alimenta de nuestra vulnerabilidad, del deseo natural de agradar o de buscar la aprobación de los demás. El objetivo de quienes manipulan no es construir, sino controlar. Para lograrlo, se valen de tácticas que pueden parecer inofensivas al principio, como el uso excesivo de halagos, la victimización o la constante insinuación de que debemos algo. Pero la raíz de estas estrategias es siempre la misma: crear un vínculo de dependencia donde la otra persona pierde el control sobre sus propias decisiones. En 2 de Timoteo 3:15, Pablo advierte sobre este tipo de comportamiento al describir a los que serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Esta lista, aunque parece abarcar una serie de características desconectadas, describe un patrón claro: una vida centrada en el yo, donde las relaciones no son vistas como un espacio de amor genuino, sino como un medio para obtener algo. En los relatos bíblicos, la manipulación emocional aparece como una constante en los planes de quienes buscan desviar el propósito de otros. En el libro de Nehemías, encontramos un ejemplo claro de esta dinámica cuando Nehemías se dispuso a reconstruir los muros de Jerusalén. Enfrentó la oposición de enemigos que intentaron sabotear su trabajo no solo con amenazas físicas, sino también con tácticas manipuladoras. En Nehemías 6, 24, vemos cómo Sanbalat y Tobías intentaron convencer a Nehemías de reunirse con ellos bajo una invitación aparentemente inocente. Pero Nehemías, discerniendo sus intenciones, se negó, diciendo: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué habría de interrumpirla para ir a verlos?
Este relato subraya la importancia de no caer en la trampa de quienes aparentan tener buenas intenciones pero, en realidad, buscan distraernos y desviarnos del camino que Dios ha trazado para nosotros. Una de las tácticas más comunes de la manipulación emocional es el uso de la culpa. Las personas malvadas saben cómo jugar con los sentimientos de los demás, haciéndolos sentir responsables de sus problemas o errores. Esta estrategia no solo crea una carga emocional innecesaria, sino que también perpetúa un ciclo de control. Sin embargo, la Biblia nos llama a liberarnos de este tipo de opresión. En Mateo 11, 28 al 30, Jesús nos dice: «Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana». Estas palabras nos recuerdan que no debemos cargar con pesos que no nos corresponden y que Dios nos llama a vivir en libertad y paz. El temor es otra táctica mediante la cual la manipulación emocional ejerce control. Quienes utilizan esta estrategia crean un ambiente de constante amenaza o miedo, donde las personas se sienten en peligro de perder algo valioso, ya sea una relación, una posición o incluso su bienestar. Este miedo se convierte en una herramienta para mantener el control y evitar que otros tomen decisiones independientes. Pero la Biblia nos dice en 2 de Timoteo 1, 7, «Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio». Este versículo no solo nos fortalece, sino que también nos da el poder para enfrentar cualquier intento de manipulación que busque paralizarnos con el miedo. La manipulación emocional también se manifiesta en la constante demanda de atención o validación. Aquellos que la ejercen intentan hacer que todo gire en torno a ellos, utilizando el chantaje emocional para asegurarse de que siempre estén en el centro de atención. Aunque esta actitud pueda parecer, al principio, una necesidad legítima de apoyo, con el tiempo revela un patrón de egoísmo que busca drenar a los demás emocionalmente. En Filipenses 2, 3 al 4, Pablo nos exhorta: «No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos». Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Este pasaje nos ayuda a discernir cuando una relación está desequilibrada y nos anima a buscar conexiones basadas en el servicio mutuo y no en el control unilateral. La manipulación emocional no solo afecta a quienes la experimentan directamente, sino que también tiene un impacto en las comunidades y relaciones más amplias. Cuando se permite que este comportamiento florezca, se crean divisiones, desconfianza y un ambiente de inestabilidad. En 1 Corintios 14, 33, se nos dice: «Porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz». Esto significa que donde hay manipulación y caos, no está operando el Espíritu de Dios. Este reconocimiento nos invita a examinar cuidadosamente las dinámicas en nuestras relaciones y a buscar siempre la paz que proviene de la verdad y la justicia. La respuesta ante la manipulación emocional no es la confrontación impulsiva ni el rechazo inmediato, sino el discernimiento y la sabiduría. En Proverbios 4, 7, se nos instruye: «La sabiduría es lo primero, adquiere sabiduría por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento». Esto implica tomarnos el tiempo para reflexionar, buscar la guía de Dios y actuar con prudencia. Al hacerlo, no solo protegemos nuestro corazón, sino que también evitamos ser arrastrados por las estrategias del mal. Además, es importante recordar que quienes manipulan emocionalmente también están alejados de la verdad de Dios. A menudo, sus acciones son el resultado de heridas o inseguridades profundas que no han sido llevadas a la luz. Esto no excusa su comportamiento, pero nos llama a orar por ellos y pedir que Dios toque sus corazones. En Romanos 12, 20 al 21, Pablo nos dice: «Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien». Este pasaje nos recuerda que nuestra respuesta siempre debe reflejar la gracia y la verdad de Dios, incluso cuando enfrentamos el mal. La manipulación emocional no puede prosperar cuando estamos firmemente anclados en nuestra identidad en Cristo.
Sabemos quiénes somos en Él y reconocemos el valor que Dios nos da. Nos volvemos menos vulnerables a las tácticas de control de los demás. En Gálatas 5:1 se nos exhorta, es para libertad que Cristo nos ha liberado. Por lo tanto, manténganse firmes y no se dejen someter nuevamente al yugo de esclavitud. Este versículo nos da la confianza para establecer límites saludables y rechazar cualquier intento de manipulación que busque robarnos la libertad que Cristo nos ha dado. Mantenernos en comunión constante con Dios y buscar su guía en cada situación nos ayuda a discernir las intenciones ocultas detrás de las palabras y acciones de aquellos que intentan manipularnos emocionalmente. La oración, el estudio de la palabra y la confianza en el Espíritu Santo son nuestras mayores armas para proteger nuestro corazón y mantenernos firmes en la verdad. La Biblia nos llama a crear un ambiente donde la luz de Dios pueda brillar libremente, sin obstáculos. En Filipenses 4:8 se nos dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo hermoso, todo lo admirable, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Este versículo nos anima a rodearnos de todo aquello que refleje la bondad y la verdad de Dios, creando así un espacio donde el mal no pueda prosperar. Esta es una invitación clara a llenar nuestras vidas con pensamientos y acciones que reflejen la pureza y belleza del corazón de Dios, donde lo negativo y destructivo no encuentre espacio para desarrollarse. Nos llama a un acto consciente de dirigir nuestra atención hacia lo bueno, lo justo, lo que honra y exalta la santidad de Dios. Es fácil ser arrastrados por las preocupaciones diarias, por los desafíos o incluso por las tentaciones que nos rodean. Pero este versículo nos recuerda que, aunque las circunstancias puedan ser difíciles, siempre tenemos la opción de elegir qué traer a nuestra mente y, por ende, a nuestro entorno. Al decidir concentrarnos en lo verdadero, lo honorable y lo justo, estamos construyendo un refugio de paz y protección que no solo nos beneficia a nosotros, sino que también extiende una influencia positiva sobre aquellos que nos rodean. De esta manera, al vivir en un ambiente donde la luz de Dios resplandece, también se vuelve más fácil ver las situaciones con la claridad y la paz que solo Él puede dar. El poder de la palabra de Dios no puede ser subestimado en esta lucha diaria. En Hebreos 4:12 leemos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Este pasaje nos recuerda que las Escrituras no son solo palabras escritas en un libro, sino una fuente de poder activa y transformadora. La palabra de Dios no es algo que simplemente leemos, sino que tiene el poder de penetrar profundamente en lo más profundo de nuestro ser, tocando áreas que tal vez no sabíamos que necesitaban ser sanadas. Meditar en la palabra, estudiarla y aplicarla a nuestras vidas fortalece nuestro espíritu y nos equipa con las herramientas necesarias para enfrentar cualquier ataque del enemigo. Cuando la palabra de Dios habita en nosotros, nos volvemos más conscientes de las mentiras que el enemigo puede intentar introducir en nuestras mentes y más capacitados para resistir las influencias negativas que nos rodean. La importancia de la palabra de Dios no se limita solo a nuestra protección personal, sino que también nos da la sabiduría y el discernimiento necesarios para reconocer las influencias del mal en nuestro entorno. Al estar anclados en la verdad de la Escritura, podemos identificar lo que no es de Dios y rechazarlo. Al llenarnos de su palabra, el enemigo se encuentra con un obstáculo difícil de superar. La palabra de Dios no solo nos defiende de sus ataques, sino que nos da el coraje y la fortaleza para seguir avanzando, incluso cuando las circunstancias parecen querer arrastrarnos hacia el desánimo. Otra arma poderosa para proteger nuestro espíritu y nuestro entorno es el perdón. Aunque pueda parecer algo que va en contra de la lógica humana, el perdón es, en realidad, un acto de gran fortaleza espiritual. En lugar de ser un signo de debilidad, perdonar a los demás nos libera de las cadenas del rencor y nos permite avanzar sin las cargas emocionales que nos atan. Jesús mismo nos enseñó sobre el poder del perdón y nos mostró el camino cuando, en la cruz, perdonó a aquellos que lo habían crucificado. Él no solo perdonó, sino que lo hizo con un corazón lleno de amor y compasión. En Mateo 6:14 al 15, se nos dice, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, también os perdonará a ustedes vuestro Padre Celestial, pero si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará sus ofensas.
Este versículo subraya que el perdón no solo es un acto de obediencia, sino una llave para recibir la paz y la restauración que Dios tiene para nosotros. El perdón nos permite vivir libres de la amargura, el resentimiento y las heridas emocionales que, de no ser tratadas, pueden corroer nuestra paz interior y nuestras relaciones. Al perdonar, rompemos las cadenas que nos atan a las personas o situaciones que nos han causado dolor y abrimos espacio en nuestro corazón para la sanidad y la paz que solo Dios puede traer. Aunque es difícil, perdonar no es un acto aislado, sino un proceso continuo de entregar nuestro dolor a Dios y confiar en su justicia y misericordia. No se trata de minimizar el daño recibido, sino de reconocer que Dios es el único que puede traer verdadera sanidad y restauración a nuestras vidas. Perdonar también nos coloca en un lugar de humildad, recordándonos que todos hemos sido perdonados por Dios y que, al extender ese perdón a los demás, estamos reflejando su amor y gracia. La Biblia nos llama a seguir el ejemplo de Cristo, y parte de ese ejemplo es perdonar incluso cuando no lo merecen, porque Él nos perdonó a nosotros cuando no lo merecíamos. Así, el perdón se convierte en una forma de vivir en libertad y de liberar a otros de las cadenas de la culpa y el remordimiento. Nos recuerda que, aunque no podemos controlar las acciones de los demás, sí podemos controlar cómo respondemos a ellas. En el proceso de perdonar, también aprendemos a proteger nuestro entorno emocional y espiritual. Las personas que nos rodean, especialmente aquellas que no comparten nuestra fe, pueden estar atrapadas en sus propios ciclos de dolor y resentimiento. Cuando elegimos perdonar, no solo nos sanamos a nosotros mismos, sino que también creamos un ambiente donde otros pueden experimentar la paz y la libertad de Dios. La reconciliación, a través del perdón, es un acto que puede transformar relaciones rotas y crear puentes de paz que antes parecían imposibles de cruzar. Al reflexionar sobre el poder del perdón, también es importante recordar que no perdonamos por el bien de los demás, sino por el nuestro. El perdón no solo restablece la paz en nuestras relaciones, sino que nos permite vivir de manera más plena y más conectada con Dios. Nos libera de las cadenas del pasado y nos permite avanzar con esperanza hacia el futuro. Es un acto de fe, pues confiamos en que, al perdonar, Dios tomará el control de la situación y traerá justicia y restauración de la manera que Él lo considere mejor. Así, la oración, la palabra de Dios y el perdón son herramientas fundamentales para crear un ambiente donde la luz de Dios pueda brillar libremente, protegiendo nuestro espíritu y fortaleciendo nuestras relaciones. Al vivir según estos principios, podemos caminar con confianza, sabiendo que, incluso en medio de los desafíos, estamos firmemente anclados en la verdad, la paz y la libertad que solo Él puede ofrecer. En Efesios 4, 31 al 32, se nos instruye a dejar de lado toda amargura, ira, enojo, calumnias y toda forma de malicia. En lugar de eso, se nos llama a ser bondadosos y compasivos unos con otros y a perdonarnos mutuamente tal como Dios nos perdonó en Cristo. Este versículo no solo nos exhorta a liberar el resentimiento, sino que también nos enseña que el perdón crea un ambiente donde el mal no puede prosperar. El perdón, en este contexto, no es solo un acto de liberar a los demás de sus ofensas, sino de crear un espacio donde la paz de Dios pueda reinar, sin la perturbación de las emociones negativas que corroen el alma. A menudo, el perdón parece ser una tarea difícil, sobre todo cuando hemos sido heridos profundamente. Pero en la medida en que decidimos perdonar, decidimos también dejar que la luz de Dios penetre en esos lugares oscuros de nuestro corazón. Este acto no solo restaura nuestra relación con los demás, sino que también nos fortalece espiritualmente, permitiéndonos ser más semejantes a Cristo, quien nos enseñó a perdonar incluso cuando no lo merecemos. El perdón es una herramienta poderosa para crear un ambiente de sanidad, pero no es la única. El amor es otra fuerza que disuelve las sombras de la maldad. En Romanos 12, 21, se nos dice, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Amar a aquellos que nos rodean, incluso a quienes tienen intenciones dañinas, no significa que debemos tolerar su comportamiento, sino que debemos reflejar el carácter de Cristo en cada interacción. Este tipo de amor no solo protege nuestro corazón de la amargura, sino que también actúa como un testimonio del poder transformador de la gracia de Dios. El amor genuino, basado en el ejemplo de Cristo,
nos invita a superar el mal con la bondad que solo Él puede impartir a nuestras vidas. No es fácil mantenerse firme en el compromiso con la verdad, la justicia, la paz y el amor, especialmente cuando enfrentamos resistencia o incomprensión. Sin embargo, estas son las herramientas que Dios nos ha dado para permanecer firmes y protegernos de las influencias negativas del mundo. En 2 de Corintios 10, 4 y 5, el apóstol Pablo nos recuerda: las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Este pasaje nos desafía a reconocer que la lucha no es solo externa, sino también interna. Debemos estar vigilantes en todas las áreas de nuestra vida mientras enfrentamos las influencias negativas que intentan infiltrarse en nuestro espíritu y entorno. Nuestra fuerza para resistir proviene de Dios, y es fundamental que no olvidemos esto. En Isaías 41, 10, se nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Este versículo nos ofrece una esperanza firme, asegurándonos que no estamos solos en la batalla contra el mal. La protección de nuestro espíritu y entorno no es algo que sucede sin esfuerzo, sino que es una decisión activa de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Implica buscar su guía en cada paso, confiar en su poder y estar dispuestos a caminar en su verdad, incluso cuando enfrentamos oposición. Vivir de esta manera no solo nos protege del mal, sino que también nos convierte en luces en medio de la oscuridad, reflejando el amor, la paz y la gracia de Dios en todo lo que hacemos. Al vivir de acuerdo con los principios que Dios nos ha dado, no solo cuidamos nuestro espíritu, sino que también somos un testimonio viviente del poder transformador de la fe. La redención es un concepto central en nuestra fe cristiana, un recordatorio de que incluso en medio de la maldad más evidente, Dios extiende su gracia y ofrece un camino de transformación. Es fácil, cuando enfrentamos a personas malvadas o dañinas, caer en el juicio y la desesperanza. Sin embargo, la Biblia nos invita a mirar más allá de sus acciones destructivas y verlas con los ojos de la compasión de Cristo. Aunque sus comportamientos sean erróneos, no están más allá del alcance del amor de Dios. En Romanos 12, 21, nuevamente se nos dice: no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Este versículo nos llama a no devolver mal por mal, sino a comprometer nuestra vida con el bien que proviene de Dios. A lo largo de las Escrituras, vemos ejemplos de cómo Dios transforma incluso a los más alejados de su voluntad. Uno de los ejemplos más notables es Saulo de Tarso, quien más tarde sería conocido como el apóstol Pablo. Antes de su encuentro con Cristo en el camino a Damasco, Saulo perseguía a los cristianos con fervor, buscando destruir la iglesia naciente. Sin embargo, en Hechos 9, Dios lo confronta directamente y su vida da un giro radical. Este relato no solo muestra el poder de la gracia de Dios, sino que también nos desafía a no cerrar la puerta a la redención de nadie, por más difícil que parezca. La historia de Saulo nos recuerda que las personas malvadas no son nuestras enemigas, sino que son seres humanos necesitados de la gracia de Dios, al igual que nosotros lo fuimos en su momento. En el camino de la vida, todos enfrentamos dificultades, pero la redención es una obra que solo Dios puede llevar a cabo. Nosotros, como seguidores de Cristo, somos llamados a ser instrumentos de su amor y paz, llevando ese mensaje de esperanza a los que más lo necesitan. Cuando enfrentamos a personas difíciles o malvadas, es fácil caer en la tentación de responder con ira o resentimiento. Sin embargo, la palabra de Dios nos llama a responder con compasión, entendiendo que, aunque sus acciones sean malas, no son irreparables. Dios tiene el poder de transformar a cualquier persona, y nuestro llamado es ser testigos de esa transformación, ofreciendo gracia donde parece no haber esperanza. Es importante que recordemos que, al caminar en obediencia a Dios, no solo nos protegemos del mal, sino que también nos convertimos en canales de su gracia y perdón. Esto no solo trae sanidad a nuestras vidas, sino que también ilumina el camino de aquellos que nos rodean, invitándolos a experimentar el mismo amor redentor que nosotros hemos recibido.
Al vivir según estos principios, creamos un espacio donde la luz de Dios puede brillar y el mal no tiene lugar para prosperar. En Efesios 6:12 se nos recuerda que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Este versículo nos invita a mirar más allá de las acciones de las personas y a reconocer la influencia espiritual que muchas veces se encuentra detrás de ellas. No se trata de justificar la maldad que vemos en este mundo, sino de comprender que nuestra respuesta debe basarse en la verdad y en la gracia de Dios, quienes son la fuente de nuestra fortaleza. A menudo, cuando nos enfrentamos a dificultades, lo que vemos a simple vista son las acciones humanas. Sin embargo, la Escritura nos llama a ser conscientes de las fuerzas invisibles que actúan en los corazones y mentes de las personas. Esta conciencia no nos exime de las injusticias que vivimos, sino que nos invita a poner nuestra mirada en la luz de la verdad que Dios nos ha dado. Saber que hay una dimensión espiritual en todas nuestras luchas nos ayuda a comprender mejor el porqué de ciertos conflictos y, sobre todo, nos llama a reaccionar con la paz que proviene de Cristo. La oración es una de las herramientas más poderosas en esta batalla. Jesús mismo nos enseñó a orar por nuestros enemigos en Mateo 5:44, cuando nos dice: pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Esta instrucción puede parecer muy difícil de seguir, especialmente cuando enfrentamos el daño o la traición. Sin embargo, es precisamente en esos momentos de dolor cuando la oración se convierte en un acto liberador, no solo para la persona por la que oramos, sino también para nosotros mismos. Al orar por aquellos que nos hacen daño, no solo les damos la oportunidad de ser transformados por la gracia de Dios, sino que también nos liberamos de la amargura y del resentimiento que corroen nuestra paz interior. La redención también implica confrontar el mal con la verdad, pero siempre desde un lugar de amor, no de condenación. En 2 de Timoteo 2:24 y 25, Pablo nos aconseja que un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así humildemente debe corregir a sus adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Este enfoque no es fácil, requiere sabiduría y paciencia, pero refleja el corazón de Dios, que no desea que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento, como se menciona en 2 de Pedro 3:9. El perdón es una dimensión fundamental de la redención. Aunque el perdón no elimina las consecuencias de las acciones, abre la puerta a la restauración. En Lucas 23:34, mientras Jesús estaba en la cruz, oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estas palabras no solo revelan el carácter de Jesús, sino que también nos invitan a seguir su ejemplo. Cuando perdonamos, no solo liberamos a quienes nos han herido, sino que también confiamos en que Dios es el juez justo y que su justicia prevalecerá en su tiempo. El perdón no significa tolerar el mal o permitir que las personas continúen haciendo daño. La Biblia es clara en cuanto a la importancia de establecer límites y proteger a los inocentes. En Mateo 18:15 al 17, Jesús da instrucciones sobre cómo confrontar a alguien que ha pecado, buscando primero la reconciliación, pero también dejando espacio para la separación si la persona persiste en su maldad. Este equilibrio entre gracia y verdad es esencial para abordar la redención de manera efectiva. El perdón no significa que debamos permanecer pasivos ante el mal, sino que debemos buscar la restauración, incluso cuando la restauración no siempre sea posible de inmediato. Es crucial reconocer que la transformación de una persona no depende de nosotros, sino de Dios. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser agentes de cambio, pero debemos recordar que es Dios quien tiene el poder de transformar los corazones humanos. Nosotros somos los instrumentos de su gracia, pero el trabajo de redención se realiza por su poder y en su tiempo. Esto nos libera de la presión de querer cambiar a los demás por nuestra propia fuerza y nos llama a descansar en la soberanía de Dios, confiando en que Él está obrando, aunque no siempre podamos ver los resultados inmediatos. A veces, este proceso de transformación lleva tiempo y puede ser difícil ver cómo las personas cambian o si cambian en absoluto. Sin embargo,
nuestra responsabilidad es seguir siendo fieles a la verdad de Dios y vivir conforme a su voluntad, sin importar lo que otros hagan. De esta manera, no solo estamos protegiendo nuestro propio corazón, sino también siendo testigos de la redención que Dios ofrece a todo ser humano. Al vivir con esta perspectiva, aprendemos a ver más allá de las apariencias y nos sumergimos en la verdad profunda de la redención, que no es solo para nosotros, sino también para aquellos que nos rodean, incluso aquellos que nos hacen daño. Vivir con una visión de redención nos permite no solo resistir el mal, sino también luchar activamente para que la gracia de Dios se derrame sobre este mundo roto, recordándonos que, al final, el amor de Dios puede transformar lo más oscuro en luz y lo más perdido en encontrado. En Zacarías 4:6 el Señor nos declara: no será por la fuerza ni por el poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Este versículo nos recuerda que no podemos confiar en nuestras propias habilidades ni en el poder humano para lograr el cambio. Todo lo que hacemos, especialmente cuando buscamos la redención de otros, debe ser hecho bajo la dirección del Espíritu de Dios. Nuestra misión es sembrar semillas de amor, verdad y compasión, con la confianza de que es Él quien hará crecer lo que hemos plantado. Este entendimiento nos libera de la presión de cambiar a los demás y nos permite enfocarnos en ser fieles a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Mientras buscamos la redención de los que nos rodean, también debemos examinar nuestro propio corazón. En Mateo 7:35, Jesús nos advierte acerca de la hipocresía al juzgar a los demás sin antes confrontar nuestras propias fallas. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la paja del ojo de tu hermano. Este pasaje nos recuerda que la humildad debe ser el fundamento de nuestra relación con los demás, especialmente cuando nos enfrentamos a la maldad. La redención, sin embargo, no siempre será visible de inmediato. En algunos casos, las personas pueden resistirse al cambio, rechazando la reconciliación o ignorando las oportunidades de transformación. Sin embargo, este desafío no debe desanimarnos. En Gálatas 6:9 se nos anima: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Este versículo nos exhorta a confiar en que Dios está obrando incluso cuando no podemos ver los frutos de nuestras acciones. La esperanza de la redención no solo afecta a aquellos a quienes consideramos malvados, sino también a nosotros mismos. Todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios, pero su gracia nos alcanza y nos transforma. Como nos dice Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Este versículo nos recuerda que la redención no es algo que merecemos, sino un regalo inmerecido que Dios extiende a todos. En última instancia, la redención es una manifestación del carácter de Dios. Él es un Dios de segundas oportunidades, un Dios que llama a los corazones endurecidos a volverse hacia Él y ofrece restauración a aquellos dispuestos a arrepentirse. En Isaías 1:18, Él nos invita: vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como escarlata, quedarán blancos como la nieve; aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Este versículo encapsula la promesa de transformación que está disponible para todos, sin importar cuán lejos hayan caído. La redención no es solo un concepto teológico abstracto, es una realidad viva que podemos experimentar y extender a los demás. A través de la oración, el perdón, la verdad y el amor, podemos ser instrumentos de la gracia de Dios en un mundo que desesperadamente necesita esperanza. Aunque el camino no siempre será fácil, podemos confiar en que Dios está obrando en cada situación, trayendo luz donde hay oscuridad y restauración donde hay quebrantamiento. La maldad, a menudo, se mueve en silencio, disfrazada de familiaridad y cercanía. Puede instalarse en los lugares donde menos la esperamos, alimentándose de nuestras distracciones y vulnerabilidades. Pero si algo nos enseña la Biblia, es que nada escapa al conocimiento de Dios. Su luz es capaz de revelar incluso las sombras más profundas, aquellas que intentan camuflarse tras sonrisas o palabras amables.
Hoy hemos explorado las señales de alerta que nos permiten discernir y protegernos de las influencias malignas, pero la tarea no termina aquí. Este viaje no es solo acerca de reconocer la maldad en los demás, sino también de confrontar lo que estas experiencias nos enseñan sobre nuestro propio caminar espiritual. Cada encuentro con una persona malvada tiene un propósito mayor del que podemos imaginar. A través de estos desafíos, Dios nos equipa, nos fortalece y, sobre todo, nos enseña. Si observamos detenidamente, encontramos que incluso en las pruebas más difíciles hay lecciones divinas que moldean nuestro carácter y nos preparan para cumplir su propósito en nuestras vidas. Romanos 8:28 nos recuerda, y sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados según su propósito. Este pasaje no solo es un consuelo, sino una afirmación de que cada encuentro, incluso con la maldad, puede convertirse en un instrumento para nuestro crecimiento espiritual. Es importante entender que la presencia de personas malvadas a nuestro alrededor no es una señal de que hemos sido abandonados por Dios. Al contrario, estas pruebas a menudo son una oportunidad para aprender a depender más profundamente de Él. En 2 Corintios 12:9, el Señor le dice a Pablo: «Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad». Cuando enfrentamos a aquellos que actúan con intenciones malignas, nuestra fortaleza no proviene de nuestra capacidad de enfrentarlos, sino de la gracia que Dios nos otorga para mantenernos firmes en medio de la tormenta. En este camino, la paciencia se convierte en una herramienta poderosa. La maldad puede provocar reacciones impulsivas, haciéndonos actuar desde el enojo o la desesperación. Pero la paciencia, como fruto del Espíritu, nos permite actuar con sabiduría y gracia, incluso en las circunstancias más adversas. Santiago 1:19 nos exhorta: todos deben estar listos para escuchar, ser lentos para hablar y para enojarse. Este consejo no es solo práctico, sino profundamente espiritual. Cuando somos pacientes, creamos espacio para que Dios obre en nosotros y en los demás de maneras que tal vez no podamos ver en el momento. Además de la paciencia, la humildad es esencial en nuestra respuesta a la maldad. Es fácil caer en la tentación de responder con arrogancia o de creernos moralmente superiores a quienes actúan de manera dañina. Sin embargo, la Biblia nos llama a caminar con humildad, recordándonos que todos somos susceptibles al pecado. En Gálatas 6:1 se nos dice: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídense, porque también ustedes pueden ser tentados. Este pasaje nos invita a abordar incluso las situaciones más difíciles con una actitud que refleje el amor y la gracia de Dios. Una lección central que surge al lidiar con la maldad es la importancia de la oración constante. Orar no solo nos fortalece, sino que también transforma nuestra perspectiva. Nos ayuda a ver más allá de las acciones visibles, a entender las raíces espirituales de la maldad y a interceder por aquellos que necesitan desesperadamente la luz de Dios. La oración nos recuerda que no luchamos con nuestras propias fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo. Efesios 6:18 nos instruye: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los santos. Este llamado a la oración no es un ritual, sino una estrategia divina para enfrentar cualquier batalla espiritual. La fe también juega un papel crucial en cómo navegamos estas situaciones. En Hebreos 11:1 leemos: la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La fe nos permite confiar en que, incluso cuando no entendemos completamente lo que sucede, Dios está en control. Nos invita a mirar más allá de las apariencias y a creer en la obra redentora que Dios puede hacer, incluso en las circunstancias más oscuras. Una dimensión importante al enfrentar la maldad es aprender a discernir cuándo es el momento de alejarse. No todas las batallas están destinadas a ser peleadas directamente. En algunos casos, la sabiduría nos lleva a poner distancia para proteger nuestro corazón y nuestro propósito. En Mateo 10:14, Jesús instruye a sus discípulos: si alguien no los recibe bien y escucha sus palabras, salgan de esa casa o de ese pueblo, sacúdanlo.
Este es un recordatorio simbólico de que no estamos obligados a permanecer en situaciones que comprometan nuestra paz o nuestra fe. Aunque cada encuentro con la maldad puede ser doloroso, también es una oportunidad para reflexionar sobre el poder del bien en medio de las pruebas. Dios nos muestra que el bien siempre triunfa sobre el mal, no porque nosotros seamos fuertes, sino porque Él lo es. Romanos 16:20 afirma: el Dios de paz aplastará pronto a Satanás bajo sus pies. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Esta promesa no solo nos llena de esperanza, sino que también nos asegura que la justicia de Dios prevalecerá. Debemos recordar que nuestro enfoque no debe estar únicamente en evitar a las personas malvadas, sino en cultivar un corazón que refleje el carácter de Cristo. Cuando nuestro espíritu está anclado en su amor, la maldad no puede encontrar espacio en nosotros. En Colosenses 3:12 al 14, se nos exhorta: revístanse de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense, si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Este pasaje no solo es una instrucción, sino una invitación a vivir de una manera que trascienda el mal y refleje la luz de Dios en cada acción. En última instancia, nuestra misión no es erradicar la maldad del mundo, porque esa es una tarea que solo Dios puede cumplir. Nuestro llamado es ser fieles, actuar con sabiduría y reflejar su amor, incluso en las situaciones más difíciles. Cuando mantenemos nuestros ojos en Él, no solo enfrentamos la maldad con valentía, sino que también nos convertimos en testigos de su poder transformador. Cada prueba, cada encuentro y cada desafío nos acercan más al propósito para el cual fuimos creados. Aunque enfrentemos personas malvadas a nuestro alrededor, no debemos olvidar que Dios está siempre con nosotros, guiándonos, fortaleciendo nuestro espíritu y asegurándonos de que, al final, su luz prevalecerá.